Coronavirus en Argentina. El avance de contagios no para. 5.376 nuevos casos y 52 muertos en 24 horas. Bueno, estamos en un promedio muy similar de casos ya desde hace por lo menos 10 días, en 5.000 a 6.000 casos. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con el coronavirus? ¿Estamos en etapa de definición? ¿Pasamos el pico? ¿No lo pasamos? ¿Qué va a suceder, Sofía? Así es, estamos con Andrea Uboldi, ella es pediatra, es infectóloga. Andrea, muy buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Andrea, aprovechando que sos pediatra, ¿qué es lo que pasa con los chicos? Te voy a llevar al fin de semana, no solo en Capital Federal ni en el conurbano, en todo el país se vieron imágenes por las redes sociales, en varios noticieros, de paseos recreativos en muchas plazas, jugando. ¿Qué pasa en esta instancia con los chicos? Bueno, en principio, ustedes saben que con respecto a los chicos, el riesgo de ellos con respecto a complicaciones o internación es muy bajo, esto está bastante demostrado. El gran interrogante está vinculado con que estos niños pudieran tener cierta concentración mayor en secreciones respiratorias y pudieran ser más contagiantes, quizá para personas de riesgo. Pero en este contexto, quizá lo más complicado será la evaluación del retorno a las clases, mientras que estas instancias recreativas o de espacios al aire libre constituyen una alternativa muy importante para, digamos, distender a estos niños que están haciendo actividades educativas vía online, digamos, y que permitan sus salidas para poder recrearse. Bueno, muy difícil porque en algunas provincias se va a dar este comienzo de clases. Recién nombrabas, Andrea, las clases. Se va a empezar a dar en algunas provincias y lo que uno entiende es que después esto se va a trasladar en todo el país, en 9 provincias hasta el momento. Sí, el inicio de clases, ustedes saben que se están armando protocolos, se está revisando, en algunas provincias se está comenzando a trabajar con la limpieza de las instituciones y la adecuación edilicia, porque el gran desafío es la adecuación edilicia y la implementación de protocolos, y por otro lado hay que poder tener una cierta certeza de en qué lugar está cada provincia. Digo, no es en este momento predecible qué va a pasar en cada provincia, porque hay provincias que han tenido, como Jujuy, una cierta tranquilidad y en este momento están con casos. Por lo tanto, creo que todo el mundo se está preparando, pero también está muy atento a qué sucede con la aparición de casos. Y teniendo en cuenta lo que es, por ejemplo, el tema maternal, ¿no? Jardines maternales y más, donde tienen mucho contacto, a veces hay que cambiar a los chicos, claro. Es inevitable, digo. ¿Hay cierto riesgo ahí o no hay? Digo, ¿cómo se va a poder trabajar eso? Porque en algún momento va a tener que volver eso también. Sí, yo creo que justamente lo que vos tocás, jardines maternales y jardines de infantes, son el grupo más difícil de poder organizar una planificación de regreso, porque esto está vinculado con que el niño pequeñito tiene muchísima más necesidad de un cuidador, ya sea para el cambio de pañales, para el tema de las secreciones o los mocos, para que si se cae o si se lastima, y muchos están en UPA. Entonces, en este caso, creo que el protocolo para este tipo de jardines va a tener que ser como mucho más analizado, y también en cuanto al regreso se piensa que puedan volver inicialmente quizás escuelas de, por ejemplo, niños más grandes que tengan cierta independencia y que comprendan las consignas, y quizás esperar un poco más en el caso de jardín de infantes o jardines maternales. Pero creo que es el grupo más complejo por la gran necesidad de los niños de un cuidador. Gus. ¿Es cierto que los chicos tienen una carga viral mucho más fuerte que los adultos y por eso también es más riesgoso? Pues digo, yo estoy pensando, así como en otras partes del mundo se implementaron las aulas burbujas o ciertos protocolos, porque si no prácticamente está perdido el año ya a la altura que estamos, ¿no? Sí, con respecto a los chicos, digamos, la evidencia en el mundo es que los chicos se infectan como los adultos, pero que las manifestaciones, o sea, la necesidad de consulta, de internación y sobre todo qué síntomas presentan son más leves en cuanto al adulto, porque por ejemplo los chicos tienen más cuadros abdominales, más diarrea y no tienen tanta evidencia de sintomatología. Los últimos estudios en las últimas semanas han surgido unas publicaciones internacionales que hablarían de que los niños más chiquititos, menores de 9 años, tendrían más concentración de virus en secreciones. Lo que todavía no está tan claro es si realmente estos niños son más contagiadores por tener esa cantidad de concentración en las secreciones.
Y el modelo que hasta ahora se viene usando es un poco el modelo de la gripe o la infección por sincicial respiratorio, que son 2 virus respiratorios del invierno. En el caso de gripe, uno sabe que cuando se abre la escuela o cuando hay mucha actividad escolar, justamente hay mayor transmisibilidad, sin ser necesariamente los chicos, sobre todo los preescolares, más afectados, pero son más contagiadores. Todavía queda pendiente saber si realmente los chicos son tan contagiadores a los adultos. La evidencia en la mayoría de los niños que se han internado en Buenos Aires o en Ciudad de Buenos Aires han sido niños que se encontraron porque en la familia había casos. Así que todavía ese punto queda por ver, pero sí es verdad que si las secreciones o el contacto directo cara a cara es sin duda el mecanismo de contagio más importante, cuando vos lo trasladas a un niño muy pequeñito, la verdad que va a ser difícil el pensar este protocolo para jardines de infantes. Andrea, viendo los rebrotes que tenemos en varias partes del mundo, ¿cómo te imaginas los próximos meses? En Argentina se están habilitando y se sigue con el cronograma de habilitaciones y flexibilizaciones, no solo en el AMBA, sino en el resto del país, pese a los casos. ¿Cómo te imaginas los meses siguientes? Bueno, mira, yo creo que Argentina básicamente tiene distintos escenarios. Creo que, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires impresiona que tiene una curva estabilizada. La provincia y el AMBA viene un poco más complicada. Hay distintas provincias, en el caso nuestro, en la provincia de Santa Fe, Rosario tiene una situación diferente al resto de la provincia y creo que el escenario va a ser aparición de brotes, es decir, a partir de un caso, encontrar los contactos o a veces con instituciones, como puede ser efectores de salud o alguna institución como empresas o, por ejemplo, fábricas. Y por otro lado, creo que el máximo esfuerzo que uno tiene que hacer es identificar cuáles son las actividades que tienen más riesgo, seguir fortaleciendo los protocolos y restringir, de acuerdo a la cantidad de casos que tenés en cada lugar, las actividades que tienen más vínculo, más contacto. En este caso ustedes saben que hay una recomendación y hay un decreto de necesidad de urgencia último de ayer con respecto a las reuniones sociales, porque se ha visto que en estas reuniones que venían siendo limitadas al número de integrantes, que se sugerían espacios al aire libre, todas aquellas que se hagan en espacios cerrados con mucha gente y haya un contacto cercano entre las personas, favorece el contagio y a su vez dificulta el rastreo de los contactos cuando uno tiene que tomar una medida. Entonces estas están suspendidas en todo el país, sin embargo, en mi opinión hay algunas localidades del país que no han tenido casos y que por ahí es más controlable la posibilidad de encuentros, pero entiendo que en el marco del incremento de casos en todo el país y estos brotes que se están ocurriendo, esta medida por 14 días tiene la idea de disminuir o enlentecer la aparición de casos y también ir, transitando un agosto que ojalá sea más cálido que el invierno para ver cuál es la situación cuando comiencen las temperaturas un poquito más altas. Claro, uno escucha esto, ¿no? El tema de la temperatura, más que nada tiene que ver por la gente que está más al aire libre, es una realidad, digamos, que en el frío que se encierra con mucha más gente. Y justamente hablando de agosto y más, ¿cuándo es un panorama un poco más calmo? ¿Cuándo vamos a poder tener la cabeza un poco en otra cosa y no sea COVID de las 24 horas? No, me parece que panorama calmo, uno no sabe el horizonte o el futuro. Hay muchos avances interesantes, el plasma de convalecientes, el suero del Malbrán equino, la propuesta de las vacunas y las distintas plataformas de vacunas que están muy avanzadas. Me parece que hay que empezar a convivir con este virus, que todos es lo que pensamos. No es posible, el estado de normalidad anterior, pero sí trabajar con protocolos, sí seguir insistiendo en cuáles son las medidas que hasta ahora resultan ser efectivas, como el distanciamiento social, el lavado de manos y el evitar, vuelvo a marcar, espacios multitudinarios, espacios cerrados y en los que no puedes establecer la distancia, y empezar también a armar lo que en Europa también se está hablando y en otros países de las famosas burbujas o los famosos acuerdos o pactos familiares o grupales, en donde vos te puedas encontrar con gente con la cual podés tener cierto control con respecto a qué actividades realizan y en qué escenarios se desarrollan, como para poder encontrarte con cierto margen de seguridad. Creo que va a ser todo un aprendizaje a vivir de un modo diferente, en donde sin duda tenemos que seguir cuidando a aquellos que tienen más riesgo, como son los adultos mayores, y esto sí me parece que se ha entendido muy bien, porque cuando uno analiza la contagiosidad en adultos mayores, que al principio fue muy grande en geriátricos y demás, me parece que se ha estabilizado a la luz de que
hay más casos, hay más contagios, pero la verdad que por ahora el indicador que uno mira de la muerte o de la letalidad se mantiene dentro de los parámetros que estaban escritos y esto es muy bueno para Argentina. Andrea, súper interesante. Te vamos a seguir contactando porque nos tenemos que seguir cuidando. Muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, un saludo a todos. Igualmente.